Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que se conectan a esta hora. Este es su hermano Nestalí Padilla, quien por la gracia del Señor pues somos ministros de las Asambleas de Dios y miembros del Templo Pentecostal Asambleas de Dios que radica en la carretera 862, kilómetro 1.8 del barrio de Toteja, la hermosa ciudad de Bayamón. Reciban un saludo mío de nuestro pastor, el reverendo Elías Torres, de la pastora Marisa Vélez, de la iglesia en pleno, la junta de oficiales, y de Josué y Heriberto, quien pues nos están ayudando en la transmisión y hacen posible que yo pueda dirigirme a ustedes en esta noche. Anoche estuvimos hablando de un tema, ¿verdad? Tocamos los dos primeros puntos de Marcos 13, donde el Señor pues le dice a los discípulos, ellos le hacen una pregunta o le muestran la edificación del el segundo templo hecho por el tercer templo, hecho por Herodes, lo majestuoso que era la construcción, y el Señor pues ahí le da un, este, una parte bíblica que viene siendo escatológica, ¿verdad? Que habla acerca de la destrucción de todo eso, donde le dice que no quedará piedra sobre piedra. Y una parte de ese discurso el Señor los llama a mirar, a velar y a orar. Y anoche tocamos las dos primeras partes, ¿verdad? De lo que es velar y lo que es mirar. Y pues pasamos entonces hoy a tocar el tercer punto, que es orar, la importancia de orar. Este, y para poder orar eficazmente, primero tenemos que mirar, luego debemos de ser personas que velamos, que estamos en guardia, ¿verdad? Y somos personas preparadas para poder lidiar con toda situación y poder ayudar a otros. Y entonces nuestra oración estará mejor coordinada y más eficaz. Será más eficaz porque seremos eh, eh, unos, eh, por ejemplo, hay dos personas orando en el templo. El Señor trae esa enseñanza. Había un fariseo y un publicano. Y el publicano, que era una persona despreciada en la comunidad judía, porque era un judío que ellos consideraban un traidor, eh, hacía una oración de penitencia, una oración de llanto, de quebranto, ¿verdad? Donde pedía perdón y se humillaba delante del Señor. Y el fariseo era un hombre que no por ser fariseo uno eh, a veces tenemos la connotación de que el ser fariseo y señalamos a personas cuando los vemos que son como religiosos y como ortodoxos, como bien pegados a la letra de la ley, como fariseos, y porque a los fariseos se les señaló mucho de hipócritas, ¿verdad? El apóstol, perdón, el Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús. Pero no eran así al principio y el motivo por el cual surgió este grupo fue con una buena intención y no todos eran hipócritas. De hecho, hubieron fariseos que se convirtieron en discípulos del Señor Jesús, sépase José de Arimatea y Nicodemo, y eran personas que amaban la verdad y querían saber la verdad. Este, pero en esa parte donde este fariseo sí estaba bien satisfecho consigo mismo. Y era una oración como de arrogancia. Y le daba gracias a Dios por sí mismo. Y se justificaba y estaba contento como él era. Y la oración que hacía era una oración de autocomplacencia. Y le decía al Señor, te doy gracias por cómo me has
hecho y que no soy igual que los demás hombres. Y oro y ayuno. Y es una actitud como de arrogancia. Y el Señor Jesús, el Señor en su palabra, perdón, dice que Dios atiende al humilde, pero al activo lo mira de lejos. Y eso es, se distancia de él. Y esa, esa diferencia, ¿verdad? Y ese contraste que hay entre el fariseo y el publicano, pues cuando uno lo analiza a la luz de lo que estábamos estudiando, pues este fariseo oraba, pero no había mirado ni había velado. Y entonces su oración era incorrecta, porque no es orar por orar. Hay personas que oran y ayunan y se ponen unos explosivos en el cuerpo y van y matan a un montón de personas. Eh, Orar correctamente y orar a Dios de la manera correcta y con el corazón correcto. Y uno encuentra perdón, ¿verdad? Este publicano encontró la gracia de Dios, dice el Señor Jesús que salió justificado más que primero que el otro por su actitud, por su reverencia, porque miró, ¿verdad? Él miró, ¿a quién miró? A sí mismo. Él se miró a él mismo y vio lo falto que estaba y la necesidad que tenía de tener la gracia de Dios y la suplicó y la encontró. Miró. Y esos eran los puntos que estábamos tratando ayer. Hoy vamos a hablar de orar, pero para orar correctamente uno debe de mirar y poder, ¿verdad? Saber de su necesidad y, y entender, ¿verdad? Y cuando velamos, pues sabemos de la necesidad de otros. Entonces, en nuestra oración nos cubrimos a nosotros, cubrimos los nuestros, pero también cubrimos a otros. Y ya es una oración saludable, es una oración conforme a la voluntad de Dios. Y eh, hay muchas cosas que estorban, que pueden estorbar la oración. El Señor dice en su palabra, en cuanto al matrimonio, el apóstol Pedro escribe y dice del trato de nosotros a nuestras esposas y hace una advertencia. Porque si las maltratamos, ¿verdad? Que evitemos nosotros, pues, el no tratarlas bien para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, mire, que este escollo más grande puede tener nuestra oración. Podemos orar por horas y horas y horas y cualquiera nos ve a nosotros sudando, ¿verdad? Y llorando lágrimas de sangre y no pasan del cielo. ¿Por qué? Porque si somos unos abusadores con nuestras esposas, Dios no nos va a escuchar. El que no es orar bien y orar desde un corazón conforme, ¿verdad? Un corazón humillado que lo produce el mirar. Uno mira, uno ver, ¿verdad? ¿Qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? Y buscar el único que puede resolver nuestra situación espiritual, nuestro corazón. Entonces, en humillación, uno logra llegar a un estado aceptable al Señor. Y entonces, el velar y la oración están amalgamados, están unidos. Porque cuando uno vela, uno ve la necesidad. Primero mira y me pongo en una condición correcta. Luego velo y veo la necesidad. Y oro para suplir esa necesidad. Yendo al único que me puede dar cómo suplirla. Aleluya. Entonces orar del griego prosehumai, que es suplicar, es adorar. Mire lo que debe de mediar en la oración. Suplicar, adorar. De su misma definición se desprende que la oración no es una conversación cualquiera. Tiene que tener estos dos elementos para llamar la atención de Dios, aparte de la humillación. Por eso el fariseo no fue atendido, porque como dijimos antes, Dios no mira de lejos al altivo. El
altivo no puede acercarse a Dios. Y el salmista dijo, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. ¿Sabes? Llama la atención de Dios en la humillación. Aleluya. El orgullo fue lo que echó del cielo al diablo. El orgullo lo tiró. El deseo de ser. Y eso fue la hecatombe. Aleluya. Y ese mismo deseo lo pone en el hombre. Y sabe que logrando que el hombre entre el orgullo, eso lo aparta de Dios y lo deja a la deriva. Entonces, de la misma definición, ¿verdad? De la oración, nos dice que no es una conversación cualquiera, que tiene que tener esos elementos de súplica y de adoración. En la adoración, ¿verdad? Vemos en Hechos, en el capítulo 16, 25, ese evento de Pablo y Silas encarcelados. Como la Biblia dice en Hechos 16, 25, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Mire qué tipo de oración era esta. Orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, era una oración en cánticos. El cántico puede y debe de ser una oración. Y la motivación que tenga el cántico en la oración es lo que le va a dar la eficacia. Porque no creo que Pablo y Silas fueran cantantes, porque no dice la Biblia nada de eso, pero lo que los motivaba a cantar, ahí dice, orando y cantando, adoraban a Dios. ¿Qué provocó eso? ¿No? Provocó un temblor de tierra, la tierra se sacudió y las cadenas de todos se cayeron, las de ellos y las de los presos. Mire qué oración más poderosa. Pero ¿qué había? Había adoración. Dentro de un sufrimiento, porque los azotaron y los encadenaron, los pusieron en el lugar peor de la cárcel. Y allí ellos sentían agradecimiento de Dios, aún en esa situación. Y oraron y adoraron. Aleluya. Entonces, nótese que ellos oraban, que es adorar, suplicar. Al contrario, en Lucas 18:11, cuando habla del publicano, dice que dice que oraba consigo mismo. Se hablaba a sí mismo, estaba satisfecho consigo mismo. Y su oración se quedaba en su mente. No llegaba al cielo. Fue escuchado, pero no fue atendido. No hubo respuesta. Pablo y Silas sí. Y eso nos debe dar a nosotros un norte a la hora de orar. Aleluya. Entonces, no solamente, ¿verdad? No debemos de orar con nosotros mismos, tratando de convencernos a nosotros mismos. Así que no es orar, sino a quién le oras y cómo le oras. Saber a quién tú le estás hablando y cómo le estás hablando. O sea, hay reverencia, media reverencia en lo que estás diciendo. ¿Estás consciente de que Él te está escuchando? Porque la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca, del que le busca de veras, dice. Aleluya. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él, hablando del Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, oraba. Jesús pasó la noche orando. Pero Jesús orando, Él tenía que orar. Es Dios. Bueno, Él lo hacía. No hay una explicación teológica ahí porque Jesús oraba, porque esto y ni lo otro. No hay ninguna explicación. Simplemente se nos dice, y Jesús se iba, dice, cómo
solía. Y pasó la noche orando a Dios, Jesús. No necesitamos más explicación. Si Jesús lo hacía, lo tenemos que hacer. A ver, si queremos mejorar, si queremos crecer, él oraba, vemos el resultado. El primer punto es mira eso, mira lo que Jesús hacía. Jesús pasaba la noche orando. Y nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Eso nos dice a nosotros de la importancia de la oración. Lo que marca lo que nosotros somos y cómo vamos a crecer lo va a determinar el tiempo que dediquemos a la oración. Porque yo estoy dando esta palabra que el Señor me dio. Usted la está escuchando. Y ahí está, en su mente, en su corazón. La oración es el agente catalítico para que esa palabra pase a ser como usted. O que usted pase a ser como lo que aprende, como lo que oye. Que eso que usted escucha pase a ser parte de su DNA. Y Cristo es la palabra. La enseñanza es Cristo. ¿Verdad? Entonces, ya el Espíritu Santo mora en usted. Y usted escucha la palabra que el Espíritu Santo me inspira a mí y al pastor cuando predica y al maestro de escuela bíblica. Dios le da una palabra y nos la trae a nosotros y nosotros la escuchamos. Y tenemos a Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, mi relación con el que mora en mí va a ser por medio de la oración. No hay otra manera. Todo taller que uno tome, toda enseñanza que uno escuche, es del Espíritu Santo que está en la persona hacia nosotros. Y nuestro espíritu la recibe y nos lleva a escucharla, a atenderla. Y nos ayuda a entenderla. Luego, en la oración, con Él nos ayuda en la oración al Padre y al Hijo, que es lo que dice Romanos capítulo 8, que habemos de pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo interviene, ¿verdad? Él dice con gemidos indecibles. Entonces, eso que escuchamos, eso que aprendimos, que el Espíritu Santo usó a otra persona, y el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu, ¿verdad? Que ese es lo grande el único que tiene eso es el Evangelio de Jesucristo. Que Dios, ¿verdad? Todo Dios entró a morar en nosotros. Y todo Dios, el Espíritu Santo, un solo Espíritu está en mí. Un solo Espíritu está en el pastor. El mismo Espíritu, pero está en él y está en mí. No menos Dios. No es que se divide. Yo tengo una parte de Dios, él tiene otra parte de Dios. No, completo Dios está en él. Completo Dios está en mí. Completo Dios está en todo creyente. Si hay 1,000 millones de creyentes en el mundo, en 1,000 millones de creyentes está el Espíritu Santo. Y a la misma vez, corporativamente, es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia y está en la iglesia. Pues el Espíritu Santo que está en mí, yo me voy a comunicar con él en oración. No hay otra manera de comunicarme con él. Él se comunica conmigo en la enseñanza. Él se comunica conmigo en la predicación. Yo me comunico con él en la oración. Si no oro, no me comunico nunca. Porque yo le estoy comunicando lo que él me da. Pero con él me voy a comunicar en oración. Yo me preparé en oración. Este estudio lo preparé en oración. Pero lo que vayas a hacer en tu vida, ¿cómo vas a responder luego de tener esta información? Lo vas a formar en tu manera de ser. Te vas a acostumbrar a hacer de esa manera en oración. Entonces, la palabra que escuchaste pasa a ser lo que tú eres. Pasa a ser tu manera de reaccionar. Pasa a ser tu manera de mirar. Porque el primer punto, mirar. Porque voy a mirar de acuerdo a los parámetros de su palabra. No voy a mirar como me parece. Porque si no, entonces veo las cosas que se ven como
como dice 2 Corintios, mirando las cosas que se ven es en la carne, es en lo que soy, como soy. Mirando lo eterno es en el espíritu. Y como único puedo mirar lo eterno es el resultado de mi conversación con el Espíritu Santo que mora en mí, me va a llevar a ver como Él ve. Entonces miro lo eterno. ¿Y qué miro? ¿Qué veo? Lo primero que voy a ver es en qué me estoy equivocando. ¿Qué actitudes tengo que no son correctas? Cuando veo eso, ¿verdad? Que es eterno, corrijo. De acuerdo a cómo Él me dirige. Y entonces puedo velar. Pero eso es continuo. Porque ya llegué a un lugar y me siento bien y estoy actuando bien, no puedo dejar de orar porque la oración tiene que ser continua. Por eso cuando vemos en el libro de los Hechos que habla en el capítulo 2 del bautismo en el Espíritu Santo, luego en el capítulo 4 volví y menciona la llenura del Espíritu Santo, y en varias ocasiones en el libro de los Hechos, esas mismas personas que en el capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo, continúan siendo llenos del Espíritu Santo en otros eventos, y en todos media la adoración, el clamor. Es la única manera de ser llenos del Espíritu, porque me lleno del Espíritu en un clamor ahora, en una oración ahora, pero esa llenura es continuamente. Pero si es continuamente, quiere decir que la oración tiene que ser continuamente. Y eso convierte a uno en una persona de oración. El resultado es que me miro mejor. El resultado es que puedo velar. ¿Verdad? También la Biblia habla de la armadura del creyente. Que cuando buscamos la armadura del creyente vemos cómo todo es resultado. Me pongo la armadura del creyente, me la puedo poner y la puedo utilizar correctamente cuando soy una persona de oración. Aleluya. Entonces, para poder mirar y velar bien, tenemos que llevar una vida de oración consecuente. El tiempo que dediquemos a orar en el Espíritu va a determinar la eficacia de nuestro mirar. Y ni se diga de la clase de vigilantes que seremos. Aleluya. Las palabras oración y orar no aparecen en el Evangelio según San Juan. Mire. Las palabras oración y orar no aparecen en el Evangelio según San Juan. Ni en una sola ocasión. Como tampoco el ayunar ni la palabra ayuno. No aparece en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Bueno, ese Evangelio va dirigido a la iglesia. A una persona espiritual. Juan dice cosas que no explica. Comienza el capítulo 1 diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y dice cosas y no las explica, las dice, porque le está escribiendo a la iglesia, a un hombre espiritual que cree fácil. Cuando usted está en el Espíritu, usted lee la Biblia y la cree. Y la entiende. Y las cosas que no sabe, no las puede, porque hay cosas que usted no las puede llevar a un laboratorio. Y verdad, como H2O, que usted sabe que es agua. Pero hay cosas que no, pero usted las cree. Porque está en el Espíritu y las dictó el Espíritu Santo. Aleluya. Así que, ¿por qué ese evangelio va dirigido a la iglesia? A una persona espiritual, la cual se supone lo haga. Que ya lo sepa. Y que sea parte de su proceder. De sí mismo. O sea, se da por sentado que el creyente lo hace, y lo hace bien, y lo hace mucho. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 41, dice: estando él en Getsemaní, el Señor le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación.
y les advierte de su naturaleza débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. O sea, aunque seamos espirituales, tenemos que entender que somos carne y débiles. Como el apóstol Pablo lo admite en 2 Corintios 12, de 9 al 10. Él dice que que no sabe si hace 14 años, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue al paraíso, al tercer cielo, dice. A la presencia de Dios. Y dice que vio cosas que no le eran dadas a hablar. Vio cosas que no se podían explicar, que él no las podía explicar. Cosas gloriosas. Pero que también con esa visión se le dio un aguijón en la carne. Que ayer hablamos acerca de cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es un tema que he tocado mucho. Cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, el Señor nos ayuda a cuidarnos. ¿Cómo? A Pablo le dio un aguijón. Nosotros necesitamos, para poder tener un freno, necesitamos tener limitaciones. Y a veces Dios nos pone esas limitaciones por su misericordia, para que nosotros podamos lidiar con nosotros mismos. A Pablo le dio un aguijón en la carne. Y mire que dice 3 veces, dice el apóstol allí, que parece que eso fue que con él murió, con el aguijón. Porque dice, 3 veces se me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La debilidad es algo que necesitamos, porque entonces no nos encontramos satisfechos con nosotros mismos. No nos sentimos seguros con nosotros mismos. Y es lo peor que puede tener un creyente, es creérsela, ¿verdad? Que no necesita, que ya está. Eso nos lleva a nosotros a actuar como el fariseo que ahorita mencionamos, que le daba gracias a Dios. Señor, gracias te doy por cómo me hiciste, la última Coca-Cola del desierto. Y eso es arrogancia, ¿verdad? Y eso es altivez de espíritu. Y el Señor lo ve mal. Entonces a Pablo se le dio un aguijón y estuvo con él hasta el último día de su vida. Con ese aguijón se fue al cielo. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ese aguijón. Y entonces el Señor en el Getsemaní le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El seguro de la puerta para no pasar a la tentación es la oración. Velad y orad. Tenemos de estar sobrios, dice el apóstol Pedro. No nos embriaguemos con vino, dice el apóstol Pablo. Dice, no nos embriaguemos con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, alabando al Señor, cantando salmos. Aleluya. En la iglesia, unidos. Entonces, porque el vino tipifica el mundo, y el mundo nos va a embriagar de fama, nos va a embriagar de poder, nos va a embriagar. Entonces, como decía una canción cuando yo era muchacho, bojacho no vale. El bojacho no piensa bien, no ve bien, no puede mirar bien y menos va a velar. Está indefenso, es preso de sí mismo, está a la deriva. Aleluya. Y entonces el Señor le dice a ellos que velando y orando no se entra en tentación. No es que no vamos a ser tentados. Y ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es que se consume el pecado. Aleluya. Y se les advierte de que nuestra naturaleza es débil. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que entendiendo eso y no negando esa realidad. Entonces, nosotros, esa es una de las cosas que tenemos que tener presente, es nuestra debilidad, cómo somos, para entonces poder suplir. Porque si no las creemos, pues entonces estamos a la merced de nosotros mismos. Aleluya. Entonces, aunque seamos espirituales, tenemos que entender que somos carne y débiles. Porque a veces los éxitos que podamos tener en el Evangelio nos pueden hacernos ver como creídos, y nos descuidamos porque nos confiamos. Y esto es que estar en
en el espíritu de desconfianza de nosotros mismos. Señor, te necesitamos. Aun cuando nos sintamos fuertes y útiles, ¿verdad? Y sabios. Señor, te necesito, Dios, te necesito. Cuídame de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, en 2 Corintios 12, del 9 al 10, el apóstol menciona eso, ¿verdad? Dice yo, tuve una bendición tremenda hace 14 años y desde entonces tengo uno que me abofetea. Y le dice al Señor, quítame este diablo de aquí. Pero el Señor le dijo, no, tú lo necesitas. Necesitas que de vez en cuando te den una bofetada para que reaccione. Aleluya. Y eso fue el apóstol Pablo. Que entonces nosotros. Aleluya. Entonces, esa es la única manera de que podemos ser efectivos, ¿verdad? Será mirando, velando y orando. Como dice en Efesios 6:10, en todo tiempo y con toda oración y súplica. No podemos descuidar eso. Debemos tener una vida de velar, de orar, de mirar, ¿verdad? Esa debe ser nuestro norte, nuestra vida, nuestra manera de ser. Y eso nos llevará de victoria en victoria. En todo tiempo, dice, en todo tiempo. Eso es de vacaciones y trabajando en la iglesia, en la casa, en el camino, en la entrada, en la salida, en todo tiempo. Cuando estén las cosas buenas, cuando estén las cosas malas, no podemos esperar a que estén las cosas malas para velar y orar. En el tiempo bueno debemos de velar y orar porque el tiempo malo va a venir y va a venir. Créame, va a venir. El agua moja, el fuego quema y el tiempo malo va a venir. Aleluya. Y entonces, velando en ello con toda perseverancia. Perseverar en eso. No distraernos, perseverar en eso. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Aleluya. Y entonces uno va a vivir una vida de victoria. Gloria a Dios. Y en la victoria, perseverar en eso. Gané y persevero en eso. Aleluya. Entonces, y súplica. Y dice, por todos los santos. Porque esto no se trata de nosotros solos. Nosotros no somos llaneros solitarios. Bueno, por eso el Señor dijo, donde hayan dos o más, que cuidado, ¿verdad? Que como es el Señor. Donde haya dos o más. Porque solo... en el mundo te dicen, no, el que solo la hace, solo la paga. Sí. Y si no tiene con qué pagarla. Necesita a alguien. Y dice que un cordón de doble es más resistente. Aleluya. Entonces, por todos los santos, solo así que no nos mantenemos, no nos meteremos en tentación. Aleluya. Que de alguna manera va a venir. La tentación va a venir. Lo peor es que esté la tentación y no la veamos como tentación. Bien, mire, en una ocasión, con esto voy cejando, en una ocasión, pues yo conocí gente en el mundo, del bajo mundo, que hicimos amistad y yo los amé mucho y los amo. Y ellos pues tuvimos una amistad, ¿verdad? Y pues ya en los caminos del Señor pues dejé de verlos y ellos por allá y yo por acá. Entonces mi nene se graduaba del ejército y yo empecé a hacer unos arreglos para poder ir con mi esposa a su graduación. Era en Oklahoma. Y haciendo esos arreglos, ¿verdad? Echando la alcancía en el pote y eso, me iba bien. Pero entonces me encuentro una persona que me habla de esta persona que está en el mundo, que le va bien, tenía mucho dinero. Y entonces me dijo, mira, esta persona preguntó por ti, él te quiere mucho, él te respeta y te ama mucho y eso, y me preguntó por ti, quisiera verte. Y sabes, nos ponemos, la tentación llega a veces con
con textos bíblicos. La tentación llega a veces tan sutil. Y yo recuerdo que mi pensamiento fue ese: Señor, mire qué pensamiento. Tú le diste de comer a Elías con los cuervos, ¿verdad? Puede ser que tú me dejes a mí a comer con los cuervos también. Qué lindo tú eres. Y después la persona me llamó y mira, que fulano te quiere ver. Ese hombre está millonario, me dijo. Ese hombre está millonario. Y yo sé que él, mire, como la palabra que usa un inconverso, yo sé que él te va a bendecir. Y yo dije, ay, aquí es. Y me descuidé. Y dejé de echarme en el pote porque me confié. Dije, ya este Señor, con esto tú me vas a bendecir. Y ya con eso yo me voy para allá, para Oklahoma, y tengo para hotel y ya cuadré yo. Porque usé la Biblia. Mira el pensamiento que me viene. Y dije, esto es de Dios. Porque el Señor alimentó a Elías con los cuervos. Pues me fueron a buscar un día a casa para ver a la persona, no lo pudimos ver. La cosa fue que se acercó el día y ya llegamos a la fecha límite para poder sacar los pasajes y eso, y yo no había hecho los arreglos. Y de momento, en oración, Dios me llevó a mi lugar. Y me di cuenta de que eso no era de Dios, que Dios no quería que esa gente me ayudara. Y yo dije, bueno, pues no puedo ir. Y yo recuerdo que esta noche, que ya la fecha límite, pues yo le dije a mi esposa, le dije, mira, ma, no vamos a poder ir a la graduación del nene. Y ella se puso bien triste y se metió para el cuarto a llorar. Y yo sentí pena, pero yo dije, si no puedo ir, no puedo ir. Y en algo así, pues yo he sido consistente en que cuando no se puede, no se puede, y no me atribulo. Eh, Fallé, paz. Pero ahí, pensando en eso, sonó el teléfono. Sonó el teléfono y yo agarré el teléfono y era una persona, un ministro que me ama mucho, y me dijo, ya estás haciendo los arreglos, tienes las maletas hechas para ir a la graduación del nene. Y yo dije, fíjate, no voy a poder ir. Pero ¿cómo que no vas a poder ir? Me dijo, no voy a poder ir porque pues no puedo. Pero es por dinero. Bueno, no puedo ir. Me dijo, no, tú tienes que ir. Es más, déjame colgar y yo te voy a sacar los pasajes. Y yo, wow. Y colgó el teléfono y al rato me llamó, me dijo, ya sales en tal vuelo tal día. ¿Y sabes qué? Los suegros de mi nene con la esposa de mi nene iban para allá, y el pasaje que sacó él era en el mismo vuelo. Mire cómo es el Señor. Bueno, la cosa es que yo dije, wow, tremendo, ¿verdad? Entonces llamé a mi esposa y le dije, mira, nos compraron los pasajes. A ella empezó a adorar al Señor y a llorar, entonces ya con gozo. Y de momento suena el teléfono y era esta otra persona, llegada a mí también. Y me dijo, mira, vas para allá. Y yo, sí, voy, fíjate. Y le conté, me pasó esto y esto. Y me dijo, pues sabes que yo te voy a dar una ofrenda para los gastos. Como llega la tentación, como, como llega la tentación y a veces no la identificamos, ¿eh? Y como Dios suple, en la Biblia nosotros vemos milagros que sucedieron por oraciones cortas. Pero eso lo usan mucho para sostener que no tienen que orar mucho. Pero esas oraciones cortas las hicieron personas que llevaban vida de oración. ¿Sí? ¿Sí? Que hay personas que dicen, no, yo no tengo que orar mucho para que el Señor me escuche. No, sí, fíjate, si tú tienes una vida de oración, en algún momento una oración corta te resuelve, te salva la vida o le salva la vida a otro. Hasta sana una persona. Pero eso no quiere decir que eso viene de una vida de oración. Porque, repito,
ahorita leímos, el Señor pasaba las noches orando, se amanecía orando. Dios se amanecía orando. Pues, ¿cómo nosotros no tenemos que orar? Y luego le decía a la mar, calla, y al viento enmudece. Eso es una oración corta. Calla. Mira qué oración corta. Enmudece. Se hizo bonanza. Y él dijo, vosotros haréis cosas mayores, pero es con una vida de oración. ¿Eh? ¿Tú quieres ver la mano de Dios en tu vida? Vive una vida de oración, no hay de otra, no hay de otra. Vuelvo y te digo, estudios bíblicos, aprende. Predicaciones, aprende. Pero baja de aquí al corazón en la oración. No hay de otra manera. Y está en la Biblia. Aleluya. Bueno, en la Biblia pues vemos milagros que sucedieron, ¿verdad? Así que nosotros oremos para que Él haga algo. También es cierto que los personajes bíblicos que Dios usó eran personas de oración, ¿verdad? Aleluya. Concluimos. Y espero que esto se quede en tu corazón y de alguna manera te estimule. Así no, si oras mucho, ores más. Y si oras poco, ores más. Y vivas una vida de oración. Entonces vas a mirar bien. Vas a poder velar y continuarás orando. Si miras bien y velas, verás la necesidad de orar más. Y orar más. Y continuar orando. Y hacer una vida de oración. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendice este pueblo, Dios. Mira, Señor, los que se van a comunicar, Padre amado. Y se van a conectar, Dios mío, más adelante, Señor. Cuando esta transmisión se dé y los amigos y los hermanos lo compartan con otros. Va a llegar a lugares que no sospechamos, Señor. Y que ellos, Dios mío, esto, Señor amado, sea de bendición, Señor. Y forme carácter, Padre Santo. Y que despierte hambre, sed de orar, Señor. De hablar contigo, Señor. Y si alguno no te conoce, Señor, que te conozca, que busque de ti, Señor, el dador de la vida. Y la vida, Señor amado, eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, amados, mañana nuestra escuela bíblica presencial, no se la pierda, a las 9 de la mañana se reúnen los niños, los jóvenes, los juveniles, los ancianos, los matrimonios. Hay clases para toda la familia. Y vuelvo y le digo, es necesario, porque ahí en la escuela bíblica usted puede hacer preguntas, ¿verdad? Va a encontrar contestaciones a la misma. Y es la palabra que es el mapa, ¿verdad? El Salmo 119, 108 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra es lo que nos da un norte. Y la palabra es la que nos enseña a buscar a Dios en oración. Aleluya. Así que mañana a las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, y a las 10:30 nuestro culto de adoración. Hasta entonces, Dios les bendiga y la iglesia está en victoria. Bendiciones.